discurrencias con el padre Germán. Vamos a distanciar un poquitico las discurrencias. Creo que no estoy muy seguro, a 2 por semana, pero vamos a mirar a ver estas cosas. Por ahora vamos a dejarlo como viene. Discurrencias con el padre Germán. Sigo con el tema de la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Leer la Biblia de forma plana aburre mucho. Con un solo tono de voz, no metiéndole no metiéndole como a los personajes este amor y este cariño y esta fortaleza que tienen los personajes, diezma un poquito, no diezma, sino que hace un poquitico pequeños, rebaja como la capacidad de la lectura. A mí, por ejemplo, yo les voy a contar una cosa, me encantan los Hechos de los Apóstoles. Me encantan los Hechos de los Apóstoles porque si una persona realmente quiere ser santo, quiere llegar a la santidad, tiene que leer que los Hechos de los Apóstoles no son estáticos. Por ejemplo, ahí en los Hechos de los Apóstoles se da uno cuenta que hay una cantidad de trama, que hay una cantidad de vericuetos, que hay una cantidad de subidas y bajadas, que hay una cantidad de encuentros, hay peleas incluso, hay situaciones de riesgo, en fin. Entonces, si yo leo una situación de riesgo, por ejemplo, si no le doy como la atención que tuvieron el encuentro de Pablo y de Pedro en el primer concilio, que eso está manifestado, el primer concilio está manifestado en los Hechos de los Apóstoles, entonces yo leo, se encontraron Pablo y Pedro porque estaban mirando que tenían que solucionar el asunto de qué comer, qué beber y el asunto de la circuncisión. Y entonces eso pierde como realmente la fortaleza que tiene ese encuentro. Acuérdense que Pablo era perseguidor del nuevo grupo, de la nueva secta entre comillas, que estaba saliendo a raíz de la muerte de esa persona llamada Jesucristo, nuestro Señor, y que se denominaban cristianos. Pablo tiene una conversión impresionante. Pedro también tiene una conversión impresionante. Para él todo era nuevo, porque todo lo hizo nuevo Jesús. Todo lo hizo nuevo Jesús a través de esa lanzada que le da el soldado Longinos y de donde su costado brota sangre y agua. Para él todo era nuevo. Él sabía las tradiciones judías, él sabía las tradiciones paganas, él sabía qué podía no hacer, pero el romper todo ese esquema era brutal para él. Entonces, claro, obviamente se encuentra con el asunto de la circuncisión, que es un asunto religiosamente hablando, era un asunto de alto vuelo, no era una cosa como cortarse las uñas, realmente tenía que ver con parte del pertenecer profundamente a pertenecer profundamente a este pueblo escogido por Dios. Pero entonces Pablo se encuentra con personas ajenas que no conocen la religión, que no conocen la religiosidad judía y mucho menos la liturgia judía y no conocen al Dios judío, y entonces para ellos era un exabrupto realmente llegar a cabo la circuncisión. Pero sin embargo, si querían salvarse y se dan cuenta que las palabras de Jesús son llenas de fuerza, llenas de fortaleza, y que ellos quieren seguir al Maestro, que ellos quieren seguir a Jesucristo nuestro Señor, tal como Pablo lo estaba evangelizando en aquellos pueblos paganos. Pues entonces se encuentran, era un choque lleno de tensión, y entonces, pero usted solo imagínense la escena. Pero Pablo, ¿cómo vas a hacer si tú eres maestro de la ley? ¿Cómo no vas a permitir que se hagan esta circuncisión, que no hagan esto, que hagan lo otro? Y entonces Pedro le decía, pero es que no comprenden, no se les puede explicar lo que hemos vivido durante una realidad de más de 4.000 años. Y entonces, pero Pedro, baja la cabeza, el don del Espíritu Santo, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y vamos a hacer la votación y vamos a hacer todas estas cosas. Y entonces, me acaban de saludar allí, perdón, tocaba la bendición, no tengan pena que estoy con ustedes, a ustedes les dejo la bendición más tardecito. Entonces, toda esta tensión, todo este choque es impresionante, pero si yo no lo leo de esta forma, pues obviamente para mí es, Pedro y Pablo se encontraron para discutir el asunto de la circuncisión, y ahí me quedo y como que no entro realmente
en esta capacidad que tenían ellos de comprenderse, de conversar, de tener el primer concilio hermoso. Ya me dijeron que me cortara, ahora sí les dejo mi bendición y no se olviden de darle like y suscribirse a este canal. Nos vemos en la próxima discurrencia.